Bienvenidos a todos y a todas una vez más a Retro VHS, donde contamos con la presencia de Daniel GL y de Phantom, y donde hablaremos de una película que siempre ha estado, yo creo que infravalorada dentro de las producciones de Quentin Tarantino. Ya tenéis una pista de por dónde van a poder ir los tiros, pero que a mí personalmente es de todas las películas de Tarantino la que más me gusta y con una diferencia muy grande. Esta obra fue muy criticada porque se escapa mucho del estilo de este director. Si nos fijamos en su primera obra, que es Reservoir Dogs, que si no recuerdo mal es del año 92, y luego echamos un vistazo a Pulp Fiction, que es del 94, y luego la que viene posteriormente, que sería Kill Bill del año 2003, nos damos cuenta de que el estilo es completamente opuesto, pero también hay que tener en cuenta que Tarantino también ha hecho otras películas con un estilo muy variopinto, en el sentido de diferente, como son Los Odiosos 8, que tienen un estilo muy marcado, muy concreto, y como es una historia en Hollywood, creo que se llamaba así, ¿no? Eras una vez en Hollywood, perdón, Once Upon a Time in Hollywood. Son películas que tienen un estilo muy diferente al del resto de obras de Tarantino. Pero bueno, esta es del 97, es un homenaje bestial a lo que es la Black Exploitation. Luego hablaremos un poco de ella. Bueno, hablará más Daniel porque es el que más controla, el que más películas ha visto de ese género, si se puede decir. Yo me acuerdo que hace un par de años, una cosa así, comentamos la de Coffee, en la que sale una de las protagonistas, o la protagonista central de esta película, que es Pam Grier. Y luego, bueno, vamos a conectar esta película de la que hablaremos con Coffee y con otra película que es Foxy Brown, que son las dos fuentes fundamentales de inspiración, pero hay alguna cosa más por ahí también que inspira la película de Tarantino. Sin más preámbulo, esta es Jackie Brown del año 97, que cuenta entre su elenco, pues como dije, Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, que yo no sabía que era familiar de Henry Fonda y de... ¿Cómo se llama esta mujer? La que hacía aeróbic, la de Barbarella, ¿cómo se llama? Jane Fonda. Jane Fonda es también familiar de ella. Y tenemos ¿a quién más tenemos? A Robert De Niro, Michael Keaton y una curiosidad, Robert Forster también, que fue un actorazo. Una curiosidad muy interesante que a Phantom seguro que le va a encantar, y es que tenemos a Sid Haig, que es el que hacía de horror host o de maestro en la casa de los 1000 cadáveres o los 100 cadáveres, esta película de Rob Zombie. Mil cadáveres. Y sin más preámbulo, la productora que tenía detrás era A Band Apart, la distribuye la Miramax. El presupuesto original fue de $12 millones, recaudó 75 y dura aproximadamente 2 horas y media. ¿De qué va esta película, Fando? Danos un pequeño resumen y luego ya entramos en otros detalles que esta relación. Pues Jackie Brown es una azafata que tiene problemas económicos y será atrapada por la policía transportando pues dinero para un tráfico de armas. Entonces ella, para evitar ir a lo que es la prisión, decide conjugar a dos bandos. Por una parte con la policía y por otra con los criminales, para conseguir ella un objetivo final, que sería quedarse el dinero y tener una nueva vida. Sí, fundamentalmente esa es la temática de la película. Y vemos cómo se entrelazan varias historias de diferentes personajes, que unos cuantos de ellos nos generan muchísima empatía, y se nos van contando por los diferentes arcos que se van conectando entre ellos en diferentes momentos. Todo siempre con referencias temporales. No, ayer, hace una semana, hace 2 días, hace no sé qué. Lo que a Tarantino le encantan. Yo antes decía que esta película es un homenaje a Black Exploitation de los 70 y que se inspira fundamentalmente en 2 obras, que son Foxy Brown y Coffee. Antes de dejar a Daniel que nos hable un poco de estas películas y un poco de qué van y la relación que tienen con Jackie Brown, quería introducir también que la inspiración fundamental, porque la película es una adaptación de una novela escrita por Elmore Leonard, que se titula Rum Punch, que es como ponche con ron o una cosa así, que básicamente trata de lo mismo. Esta novela es del año 92, ya es posterior, y básicamente trata sobre una azafata, en este caso en Florida, de 40 y tantos años, que lo que hace es volar desde Jamaica trayendo dinero pues que no está registrado, que no ha sido, para el cual no se han pagado impuestos, para comprar lo que sea y demás, para un contrabandista de armas que curiosamente también se llama Ordell Robbie, que es el nombre que tiene en la película de Jackie Brown, Samuel L. Jackson. La protagonista aquí se llama Jackie Burke, pero claro, Tarantino dice no, se
se va a llamar Jackie Brown. ¿Por qué se va a llamar Jackie Brown? Por Foxy Brown y por Coffee. Entonces, Daniel, te voy a pedir que nos hables un poco de estas dos películas, un poco así de qué van, aunque de una ya hablamos hace un par de años, y que nos la conectes un poco con la estética, un poco con la temática de Jackie Brown. Bueno, hay que situarse en la década de los años 70 en Estados Unidos, que la cosa está un poco mejor para la comunidad afroamericana y empiezan a hacer sus propias películas, es decir, películas hechas por afroamericanos para afroamericanos, que pueden disfrutarla todo el mundo, pero que era ese el objetivo. Esto se ve un poco bien, aunque no tenga que ver en la película de My Name is Dolomite, mi nombre, o me llamaban Dolomita, creo que se era en España. Pues es un poco eso, lo que pasa es que este hombre lo hacía más en plan club, pero es al final pues películas en las que el detective galante y listo y tal y cual es un afroamericano en vez de un hombre blanco, porque hasta entonces pues Sidney Poitier y Sidney Poitier, el papel del afroamericano era muy secundario en el cine, entonces pues es un poco esto. Y a raíz de esto surgieron de todos los géneros, o sea, pues que gustan las películas de Bruce Lee, pues ahí está Jim Brown haciendo películas de karate, de artes marciales con un héroe afroamericano, tal. Había un poco de todo y digamos que la versión femenina, aunque hubo más, pero la más famosa de aquella época eran los personajes que interpretaba Pam Grier. Uno de ellos hablamos aquí en Coffee, que también se enfrenta un poco a la mafia y a unos políticos corruptos ahí por ayudar a la hermana y tal. Y luego pues el de Foxy Brown pues también esa es otra temática, pero es también al final personajes callejeros y películas pues con algo de acción, algo de suspense, que le dan ese toque, esa música tan afroamericana, tan setentera, tan chula, funky y todo este rollo, pero que en realidad le aportan una nota de originalidad, pero en muchos casos pues son contar sus propias historias de lo que se vivía en los barrios, pero como eran las películas de los blancos, pero con afroamericanos, o sea, héroes afroamericanos salidos de las calles, Entonces, Pam Grier es un icono de ese tipo de películas y bueno, yo creo que Tarantino, que es un gran amante del cine, y entre ellos la Black Exploitation también, pues por eso la coge para esa película, para esta película, y además emula un poco esta película esos éxitos y esas películas anteriores de esta mujer, de Pam Grier, porque al final cambian personajes y tal, pero al final suele ser lo mismo, eso, chica de la calle, muy inteligente, astuta, que o bien se enfrenta a la corrupción de la policía o de los políticos locales, o bien se enfrenta a las bandas y tal. Entonces, un poco, si nuestros espectadores han estado escuchando bien lo que ha dicho nuestro querido The Phantom, al final no es muy diferente al argumento que se cuenta en esta película. Por eso yo creo que esta película es un poco una carta de amor a ese cine de Black Exploitation, que evidentemente tenía sus películas mejores o peores, pero que fue un fenómeno cultural y era un cine bastante entretenido. Sí, curiosamente, esta película, a pesar de estar inspirada tanto en la Blaxploitation, no es una película como Coffee en la que se vea pues demasiadas escenas subidas de tono. Es más bien no se ve ninguna. Yo creo que ninguna, no hay ninguna escena. Bueno, hay una. Pero el resto, nada. Y es curioso, una película de Tarantino que tanto le gusta meter fetiches y escenas así bastante extrañas con relación a aspectos sexuales. Aquí prácticamente nada. Se centra mucho en desarrollar el argumento, que es bastante complejo. Es una forma narrativa que luego yo creo que se va a copiar bastante. A mí me recuerda a algunos capítulos de Breaking Bad, la forma en la que se van sucediendo todas las cosas, cómo se va contando todo muy ordenadamente. Y por otro lado también, estas películas de Blaxploitation siempre tenían a los afroamericanos pues en el centro absolutamente de todo, y era prácticamente la película iba
prácticamente siempre sobre ellos solucionaban todo, ellos hacían todo. Pero aquí, muy inteligentemente, me parece a mí, Tarantino la adapta a sus gustos o a lo que él tuviese en la cabeza, y aquí ya no son los afroamericanos los que van a hacer todo, sino que él mezcla aquí todo. Aquí tanto unos como otros son los que van a solucionar, y todos se necesitan a sí mismos. Pero a mí, una de las cosas que más me llama la atención, o quizá la que más, es el aspecto estético de la película. Me parece que la imagen se cuida de una manera increíble. La elección de la música es, fascinante, y incluso los vestuarios, los decorados, el entorno en el que está en California. Y luego hay escenas en un centro comercial que son muy importantes, y ese centro comercial creo que es un centro comercial bastante filmado, porque a mí me recordaba mucho al centro comercial de Doble Cuerpo, y yo creo que es el mismo. Debe ser, hay un centro comercial en California que debe estar grabando constantemente. Igual es hasta incluso un estudio o lo que sea. ¿Qué os parece a vosotros el principio de la película? Cuando sale Pam Grier ahí vestida de azafata, sale esta música tan fuerte, 110th Street de Bobby Womack. A mí eso me engancha completamente. Quiero decir, yo veo eso los 2 primeros minutos, esa intensidad, esa fuerza, y yo quiero ver la película. Aparte, esa canción me está contando lo que va a pasar, me está metiendo en situación. No sé, Phantom, a ti si también te genera una sensación así o algo más. Y luego, bueno, la escena con la escalera que se ve todo detrás, increíble. Sí, es una escena que la verdad ya tiene ese comienzo hipnótico, cautivador, que te mantiene ahí pues atento a lo que va a pasar, pero también, a pesar de que tenga esa música que parece positiva y agradable, está generando tensión, porque a ella la vemos como rígida, que va moviéndose en el pasillo, en esas escaleras mecánicas, y de alguna forma es como que te genera esas dos sensaciones. Por una parte algo de tranquilidad, pero por otra como que hay tensión, que esta mujer algo esconde ahí. Sí, la verdad es muy potente el comienzo, y la canción está muy bien. Las canciones están todas elegidas de maravilla. Luego, ¿qué os parece el personaje de Robert Foster? A mí es el que más me gusta, lo tengo que decir. De la película es el que más me gusta con diferencia. Porque Robert De Niro me parece el de Heat, McNeil, como si no hubiese muerto en la escena final y hubiese tenido una serie de resacones en Las Vegas, y luego pues acaba ahí otra vez en California a hacer lo suyo, que es un ladrón también al final. Porque él se cuenta también, yo soy un ladrón, tal, no sé qué. Me parece que es ese, pero venido a menos. Yo creo que es como el de Heat, si ha tenido un derrame cerebral, porque sí, el hombre se le ve que no tiene muchas luces ni nada, no es el ladrón sofisticado del otro lado. De hecho, creo que cuentan en alguna película que te pillaron en uno de los atracos, y la chica se lo dice el personaje de Bridget Fonda. Lo que pasa es que no debería haberlo hecho a lo mejor, pero se dice en varios momentos de la película que es un matado, y en realidad lo es. Pero bueno, a mí el personaje de Robert Foster me parece interesante. Es un personaje sensato. No es mi personaje favorito, pero está bastante bien. En mi caso, mi personaje favorito sería Jackie Brown, que yo considero que, aunque todos hagan su parte, yo creo que es el personaje más inteligente. De hecho, el plan es suyo. Él la ayuda y todo eso, pero el plan del dinero es suyo. Pero creo que como en todas las películas de Tarantino, tiene los personajes, todos en cierta medida son interesantes. El de Robert Foster, el de Pam Grier, el de Samuel L. Jackson también hace un papelón. Incluso Robert De Niro hace de matado, pero lo hace fantásticamente, quiero decir. O sea, tiene... Y luego esas típicas conversaciones que nos faltan tarantinianas, que las podría protagonizar sin problema nuestro querido The Phantom. Igual que en Pulp Fiction tenemos las de la hamburguesa en Europa y tal y cual, pues a mí me gusta una que dicen cuando él va, Robert Foster, a la casa de Jackie Brown, y empiezan a hablar de los vinilos y tal, y por qué no te has pasado al CD, y la otra es que tal, no tengo tantos discos que me costaría cambiar y tal, pero salen muy pocos estrenos, tal. Sí, pero yo no soy de estreno. O sea, una conversación que cualquiera de nosotros dos, señor Robin May, podríamos tener de Phantom si cambiamos a lo mejor eso por Blu-rays y tal y tal. Pero bueno, tiene ese encanto, ¿no? Esas conversaciones frívolas 100% tarantinianas que salen en todas sus películas.
Pero él tiene la capacidad, porque muchas películas, aún lo decíamos el otro día, que Phantom hablaba de Viernes 13, que le parecía que había elementos de relleno, de cosas de andar por casa y demás, que se metían ahí pues para rellenar. Pero en Tarantino existe esa capacidad de meternos esas cosas de andar por casa, de meternos esas cosas cotidianas y que nos guste, que nos enganche, que no nos aburra, que queramos seguir viéndolo, ¿no? Porque realmente estas escenas en las que sale Samuel L. Jackson, que es Sordell, con el otro, con Robert De Niro, que acaba de salir de la cárcel y demás, y están viendo la tele y fijaos lo que están viendo. Están viendo a tías en bikinis, con armas, y el tío, ¡buah, mira esta arma, esta no sé qué, esta la traigo aquí, esta tal, no sé qué! Luego las conversaciones de Robert De Niro con Bridget Fonda también son lamentables. Pero tiene esa capacidad Tarantino, como lo hace en Pulp Fiction, que están hablando de las patatas con mayonesa en Francia, de la cuarto de libra con queso, que puedes llevar cerveza al cine, que no sé qué. Cosas completamente superficiales, conversaciones completamente frívolas, que no tienen ningún tipo de profundidad, pero que las queremos ver y las queremos escuchar, porque es capaz de meterlas en un contexto muy concreto y es capaz de descargar un poco la tensión. A ver, a mí la configuración del personaje de Samuel L. Jackson, de cómo se va construyendo en la película, me parece muy interesante, porque lo vemos desde un principio como un pringao cualquiera que lo que hace es vender armas, esto y lo otro y demás, pero que no tiene mucha maldad, que parece un tío, pues un buscavidas normal y corriente. Pero mientras va avanzando la película, vamos viendo que es un tío muy violento, que es un tío muy peligroso y que es un extorsionador y que es un manipulador de regla y una persona peligrosísima, que es capaz de influenciar a quien lo rodea para que haga realmente lo que él quiere, que es lo único que le importa, ganar dinero y que los demás hagan lo que él quiere y tener su dinero. Y eso me parece que lo hace muy bien, porque pasa de un aspecto muy cómico al principio, como si fuese casi un payaso, y luego vemos cómo va ascendiendo en esa espiral, ¿no? A mí, alguno me va a matar, pero a mí me recuerda mucho a Donald Trump, cuando llega al poder como un payaso, jaja, jiji, jaja, y al final empieza a escalar, y vemos que de payaso no tiene nada, que es un tío bastante peligroso. Luego igual nos quitan el vídeo por esto, pero bueno, había que hacer la comparación. Me gusta mucho también el tipo de trabajo que tiene Robert Forster, que es algo que es inimaginable aquí en este país. En Estados Unidos tenemos detectives privados que van con pistolas, tenemos prestamistas que se dedican a ir a los pisos de la gente a detenerlos con porras eléctricas y pistolas, gente que está dejando constantemente dinero para que otros salgan de la cárcel y demás. Claro, es algo que tenemos que irnos a esa mentalidad americana del salvaje oeste para entenderlo, porque aquí no llegamos a imaginar. Y vemos una persona tranquilísima, que parece que es completamente pacífica, pero que vemos que cuando se tiene que poner los guantes de trabajo se los pone. Sí, a mí me parece que quizás sea de los papeles más complicados, porque tiene que transmitir muchas cosas con la mirada. Y creo que eso es una de las cosas que le valió para ser nominado a los Oscars como actor de reparto. Sí. Bueno, papel complicado, la verdad, y muy distinto de los otros dos o otros tres. Sí, es verdad. Ahí ganó por el indomable Will Hunting, ¿no? Había ganado Robin Williams, perdón. Sí, claro, allí es diferente por todo el tema de las fianzas y tal. Es otra movida, pero es interesante. Pero sí, es algo muy americano. Aquí se ponen fianzas y tal, pero nadie va a un señor que te preste el dinero para y tal. Que además es un trabajo muy arriesgado, porque si para él, quiero decir, porque si el otro se ve durante la película, si el otro no se presenta ahí, pues este hombre pierde el dinero y a lo mejor se tiene que meter en sitios que no le interesan. Por eso el compañero que sale era un armario empotrado. Pero sí, la verdad que hace un personaje bastante interesante. La verdad que sí, en cuanto a los personajes, esta película de Tarantino, bueno, generalmente siempre suele tener grandes personajes. Está bastante bien, hasta personajes secundarios como a falta de una palabra mejor, el esbirro de poca monta de Samuel L. Jackson, que lo interpreta Chris Tucker, un cómico americano. Pues es un personaje que te lo crees totalmente, porque es el típico pandillero sin nada de cerebro, que es simplemente un músculo que está para lo que está. Si llega algún momento que no sirve o que incluso molesta, pues es totalmente prescindible, por decirlo de alguna forma. Pero es que esos personajes
existen, quiero decir, y está bien retratado. O sea, es un personaje que es muy creíble. Entonces, en ese sentido, la estética, como has dicho, la música, muy como en las de Black Exploitation, pues solían tener buena música. Aquí también, aunque Tarantino suele tener música bastante buena. Pero sobre todo a mí me gustan mucho también los personajes, que son todos los personajes, los hay en las actuaciones mejores, la de Robert Foster está bastante bien, y las hay peores, pero en general los personajes están muy bien construidos. Hasta eso, un personaje como este de Chris Tucker, que sale 4 minutos en la película. Sin embargo, todo lo que tienes que saber de ese personaje te lo cuentan en un momento. Claro, a mí en ese sentido esta película, obviamente, para mí, personalmente, destacan pues Pam Grier. Probablemente este sea su mejor papel, o uno de sus mejores papeles, me parece. Porque yo vi Coffee y demás, hombre, no digo que lo haga mal para nada, pero yo creo que la actuación en esta película está a años luz, para mi gusto, ¿eh? Creo que es bastante más desarrollada y está bastante mejor. Sí, perdón. Yo la vi hace poco en curso 1990, una película de institutos muy violenta, donde ella es un autómata, un robot, y no gesticula mucho, evidentemente, es claro, se tiene que actuar como un autómata. Pero bueno, este es el papel que yo creo que a ella le ha dado más pozo en el cine igual. Sí, yo creo que estuvo muy sujeta a las películas de bajo presupuesto, un poco por sus inicios. Y luego, bueno, tiene apariciones en Mars Attacks también, en alguna otra película así de renombre, pero tampoco puede ser demasiado potente. Yo creo que esta, yo diría que es su mejor película. Y aparte es que está casi siempre en pantalla, si os fijáis. O sea, de las 2 horas y media de película, hombre, no voy a decir que salga 2 horas, pero 1 hora y media la tenemos en pantalla. Y se agradece porque lo hace de maravilla. O sea, es una actuación completamente creíble, transmite muy bien con sus expresiones. Yo soy capaz de empatizar mucho con la situación que ella tiene. Está extorsionada, está completamente cercada, tanto por un lado como por un otro. Tiene que tomar decisiones rápido. Hay mucho lugar para la desesperación, pero al final pues es capaz de sobrevivir, como nos hace, bueno, como es esa letra de la canción, ¿no? Pues hace ver esa letra de la canción de 110, que tienes que sobrevivir en el barrio, tienes que hacer lo que puedas, no sé qué, yo soy el hermano pequeño y tengo que hacer lo que pueda por mi familia. Pues es un poco lo que le pasa a ella. Pero lo que quería decir es que me parece una película que funciona en conjunto. Siempre vas a tener en mente la actuación de Samuel L. Jackson, la actuación de Robert Foster y la actuación de Pam Grier. Pero lo que es la película en sí funciona conjuntamente, porque en otras películas es cierto que son buenas, pero que al final son 3 actores o actriz o 4. Por ejemplo, yo que sé, una película como puede ser Goodfellas, que es mi película favorita, al final son 4 actores, o 5 a lo mejor, o 3, pero el resto no lo hacen mal, pero están ahí por estar. Y la película funciona por esos 3 o 4 actores. Pero es que en Jackie Brown yo tengo la sensación de que funciona por todo. Es como que es una bola, ¿va? Es como un equipo. Es un poco lo que pasa en Alien, aunque bueno, en Alien también destaca mucho una actriz sobre los demás. Y también creo que la música también permite que esta película funcione mejor, porque muchas veces desatasca los momentos, como que los empuja, incluso muchas veces genera conversaciones, y hay algo muy llamativo que en muchas otras películas, y todavía se sigue haciendo hoy, la música se introduce como algo propio, natural. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Aún llegó ahora. No, pues me refería a lo que dijiste de los personajes, que es un poco lo del el póster original que tiene, que todos sí. Parece que son un equipo, me refería a eso. Sí, es verdad, pues sí, buena observación, sí, es verdad. Lo que decía de la música es que no se pone como banda sonora, como extra a la película, es que la música la reproducen los propios personajes, el coche, en el vinilo, el no sé qué. Eso es un aspecto muy interesante, porque realmente Tarantino hace que los personajes sean ellos los que escojan la música para cada situación. No, obviamente es él porque es el director, pero nos hace ver que eso es algo que es natural de los personajes, que ellos son los que eligen. Y esto no pasa en demasiadas películas. Normalmente se pone la banda sonora por encima y listo. A mí eso me gusta mucho. Creo que lo hacen otras películas también Tarantino, pero bueno, en esta creo que es en la que más lo hace. Sí, lo hace, a ver, tiene esos detalles así. Hay algunas que no. Que la banda sonora va por otro lado, pero sí, creo que en alguna otra más lo hace. Pero sí, de todas formas, la banda sonora, que ya he dicho que en la Black Exploitation eran importantes, en las películas de Tarantino también. O sea, él suele escoger temas así bastante potentes.
y apropiados para cada película y tal. Entonces, sí, la verdad es que está bastante bien en ese sentido. Y sí, yo también creo que todos los personajes aportan un poco. Incluso porque los dos policías también tienen su gracia. O sea, por hacer un pequeñito spoiler de una película de los 90, hay una escena en la que está hablando ella con Robert Foster y entonces ella le dice que le contó no sé qué, en plan como que fulanito estaba nervioso y dice el otro, si es un buen poli no te dirá tal cosa, y se ve la escena donde ella está hablando con él y justo le dice lo que él le había dicho que no le iba a decir, con lo cual pues tú ya sabes que este tío no es un buen poli, que es más bien un poco del montón, por decirlo así. O sea, tiene esas cosillas que hacen la película interesante, pero sí, los personajes la verdad que están bien. Los policías son un caso. Tenemos a Michael Keaton haciendo un papel frivolísimo y, hombre, están bien, porque le dan ese toque más casi humorístico a la seriedad de la película, la verdad. Pero me choca ver a Michael Keaton haciendo un papel así. Venía acostumbrado de verlo en otros papeles mucho más solemnes, lo ves así. Lo hace bien, Bueno, pero bueno, le da un toque muy suelto. si no me equivoco, él salía también de policía en la tienda. Netful Things. No, ese era Ed Harris, creo. Ah, Ed Harris, lo confundí. Ed Harris sí, y el otro no sé cómo se llama. Sí, ha hecho pelis de policía en otras pelis. Bueno, y Batman también, y también alguna otra de villano, pero bueno, no hay que olvidar que Michael Keaton empezó como otros muchos actores, como Tom Hanks, empezó como cómico, o sea, él tiene películas muy divertidas. Una vez hablando Perdón, Beetlejuice, que no me acordaba. Hizo la segunda también. Perdón. No, solo iba a decir que una vez hablando de películas que me estaba enseñando de Blu-ray y tal, me enseñó una y digo, uy, esta es buenísima. Esta es una en la que él hacía de madre porque, bueno, pasaba una serie de cosas. Es una película de los 80 y tal, quiero decir, bueno, era otra época, pero que es una comedia así divertida. Y había otra que era de él que se hacía unos clones. Sí, pero ostras. Yo estaba pensando ahora en la de Robin Williams. ¿Te das cuenta que hacía de una señora disfrazada? Pero No. Este no hacía de señora disfrazada. No. Era un padre ochentero. Piensa en un padre ochentero, no pienses en un padre de ahora, que de repente se ve al cargo de unos niños. Ese hombre no sabe por dónde. Y entonces esa era la comedia. Se llama algo así como Mr. Mamá o algo. Luego la de los clones que hace mi mujer y yo mis dobles, mi mujer y yo. O sea que es un tío que empezó con la comedia, que luego se ha hecho papeles más serios, ¿no? Batman no puede ser un papel más serio, pero que el tío sabe hacer reír. Pero como prueba también la que tú has dicho, Beetlejuice. Y también dar miedo, ¿eh? En la película de un extraño. Que era el casero, ¿no? Que tenía un casero y se quedaba allí de ocupa. Sí, buena película esa también. Sí, pero es cierto que empezó en el ámbito más cómico. Pero bueno, los policías le dan esa descarga, ¿no? Ese humor a la película, que en otras partes pues, no se ve tanto, pero creo que está bastante bien traído, está bastante compensado. Pues llegados aquí, podemos hacer ya nuestra conclusión, podemos darle ya nuestra nota a cada uno. Yo le voy a dar una nota altísima, pero no le voy a dar un 10, pero bueno, no va a estar demasiado lejos. Y digo desde aquí que esta es mi película favorita de Tarantino y os voy a preguntar primero, antes de darle la nota, ¿cuál es vuestra película favorita de Tarantino? Tenéis que elegir, sé que es difícil. Pues yo creo que la tengo claro. Reservoir Dogs. Está muy bien, sí. Hoy, o sea, yo tengo un top 3 y entonces hoy te voy a decir Django, pero a lo mejor me preguntas mañana y te digo Kill Bill, pero una de esas dos sería porque se acerca más a mis gustos pero esta en concreto yo la considero de las que me gustan Tarantino, como todos tengo las que me gustan más y las que me gustan menos, por poner un ejemplo, y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero a
a mí la de Érase una vez en Hollywood me deja un poco frío, quiero decir. Entonces esta, en las hay que me gustan más o menos, esta estaría entre las que me gustan. No en mi top 3, pero sí que estaría ahí arriba y tal. O sea, me parece buena película. Nadie ha dicho Malditos Bastardos. También está bien. Django está también bastante bien. Los Odiosos 8 es muy buena también. A mí las de Kill Bill no me hacen mucha gracia, pero bueno, tampoco son mal. Y, hombre, yo de segunda pondría Reservoir Dogs seguramente. Yo creo que tendría Jackie Brown, Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Pondría las tres así. Que voy en... Bueno, me quedo en el 90, luego ya no. Sí, porque a la no está mal. A la mayoría de personas que preguntes van a decir siempre Pulp Fiction. Pues por la que más conocen. Sí, Pulp Fiction o Kill Bill, sí. Mucha gente yo creo que ya ni asocia Malditos Bastardos y Tarantino. Pero bueno, su cambio ahí... Creo que empezó a cambiar con Malditos Bastardos, empezó a hacer un cine distinto. Y Django sí que es muy tarantiniana, pero ya la vemos que tiene ciertos elementos... Bueno, no, tampoco, porque sí que tira mucho por el blaxploitation, la forma de pelear y demás es muy del rollo de Dolemite y todo esto. Para mí bastante mejor que Dolemite, pero sí que es muy de ese estilo. Sí, Django es como si tú coges a Clint Eastwood, pero el Clint Eastwood del Spaghetti Western, y tiene un hijo con Pam Grier de las películas de blaxploitation, pues lo que te saldría sería Django. Sí, pues sí, básicamente sí. Bueno, yo le voy a dar mi nota, le voy a dar un 9. La música le sube muchísimo la puntuación, me parecen unas canciones magistrales, bien escogidas, y no solo bien escogidas, sino que sabe cuándo meter. La escena final, en cuando se va esta mujer en su coche, y empieza a sonar esa canción, se va todo como... ¿cómo se dice? Generando poco a poco entre la conversación que tiene con Robert Forster, que es Cherry Bonds, que se llama ahí la empresa, me parece buenísima. Me parece una manera de despedirse tanto de la película como entre los dos buenísima, o sea, casi perfecta, diría yo. Y cerrar de la película de una manera genial. El inicio, con esa cantidad de colores, con esa escena, todo lo que está pasando, que ya nos está metiendo en la dinámica de lo que es la película, con ese mensaje de la canción también, genial. Y luego, pues la trama, que no sabes muy bien lo que va a pasar, porque estás en tensión, incluso aunque la veas varias veces, la ves y estás como esa tensión, a ver qué va a pasar, a ver cómo esta mujer pues se va a salir con la suya. Y a la vez te van explicando todo, y estás en tensión en el centro comercial, que te tienen casi 40 minutos de película para intercambiar dos bolsas. Y te están, sí, aquí, y te va a poner aquí, va a venir allá, y luego viene Sheronde, luego viene no sé quién. Te genera una tensión, un movimiento trepidante, y solo para hacer un cambio de una bolsa o de dos. Entonces me parece muy bien y funciona muy bien en conjunto, y entonces pues por eso le doy un... Bueno, yo también le voy a dar otro 9. Creo que es una película formidable del señor Tarantino. Tiene ese cambio de estilo visual al que nos tiene acostumbrados, que en lugar igual de centrarse tanto en la violencia, como vimos en Pulp Fiction, sobre todo Reservoir Dogs, que ya se va ahí de madre, pues aquí se apuesta más por la construcción más profunda de los personajes, esos diálogos más largos, algo más elegante, pero todo adornado con esa tensión que envuelve a toda la película. Y sobre todo me gusta mucho el tema del centro comercial, porque tú te referiste a él por Doble Cuerpo, pero es que resulta que cuando estamos en el centro comercial se nos va a contar allí desde diferentes perspectivas lo que está sucediendo, y es algo que yo no lo he visto en muchas películas, no sé si hay más, no me doy ahora mismo cuenta, pero en eso lo hacen en Better Call Saul en las últimas temporadas. Pues es incluso diría que hasta bueno, no es el mismo centro comercial, pero sí que lo hace. Pero sí, no es demasiado común. Claro, es que eso te mantiene más en vilo para ver lo que va a ocurrir, porque se hace como más interesante ver desde distintas perspectivas todo. Y luego el tema de la banda sonora y la recreación de ese estilo de los años 70, ¿no? De las películas blaxploitation. Bueno, yo creo que es una película ya como con más pozo para él, donde ha madurado más, porque ya tiene ya una carrera dilatada ya hasta este punto, y está muy bien interpretada por todos. Bueno, en general yo creo que merece un 9. ¿Por qué no le doy más nota? Básicamente porque dura 2 horas y media, y si quiero verla igual en un día donde llevo menos tiempo, pues me gustaría que durara un poco menos, pero aún así las 2 horas y media, si te las ves ahí totalmente concentrados, es un 9. Sí, eso quizás es el aspecto más negativo. Pero, bueno, aún así a mí no se me hizo larga. Y eso que a mí me cuesta ver una película de más de 2 horas. No se me hizo larga para nada. Bueno, yo le voy a poner un poquito menos, un 8,5 quizás. Y es un poco por lo que habéis dicho. Ambientación, la música, la parte que ha comentado Phantom del centro comercial, eso me parece buenísimo. Contar
la misma historia, pero desde las diferentes versiones. Eso es rollo Rashomon de Kurosawa, pues, pero en un centro comercial. Eso siempre me ha parecido interesante. Y además que hay que saber hacerlo y no todo el mundo sabe contar. Y ahora, porque no puedes contarlo todo en ninguna de las partes, hay que contar todo desde la perspectiva subjetiva de cada uno para que el público una todas las historias en la cabeza. Bueno, eso me gusta mucho. Y todo, pero sobre todo lo que ya he dicho, los personajes. Creo que él siempre ha tenido buenos diálogos y buenos personajes, pero bueno, como todo hay películas mejores y peores. Esta es, como habéis dicho, coral, y entonces es importante que todos los personajes estén bien. Creo que en ese sentido, aunque están claros los protagonistas, Pam Grier, también personajes de Robert Foster, Samuel L. Jackson, todos cumplen su papel y lo hacen bien. Así que por eso 8,5, y como es quizá una de las menos conocidas o valoradas de Tarantino por razones que se me escapan, yo le recomiendo a la gente que no la haya visto que la vea, y a la gente que la ha visto que la vea y que le dé otra oportunidad, que se va a dar cuenta de que está delante de un peliculón. Efectivamente, pues nada, le quedan 2 9 y un 8,5. Muchas gracias a los dos y nos vemos en la próxima.